Bueno, pues vamos a hacer este video de tipos de reacciones químicas. Para empezar, pues vamos a definir qué es una reacción química y qué es una ecuación química. Y sobre todo, cuál es la diferencia entre una reacción química y una ecuación química. ¿De acuerdo? Entonces, una reacción química es el proceso en el que dos o más sustancias interactúan entre sí y forman otras, como consecuencia de la ruptura de algunos enlaces y formación de algunos otros nuevos. ¿De acuerdo? Ahora bien, la ecuación química es la forma en que nosotros la representamos. Es la representación gráfica de un cambio o una reacción química en la naturaleza. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una reacción química que es la reacción de fotosíntesis. Yo creo que en algunas clases de biología nos indicaron que esta es una de las reacciones más importantes porque es a partir de donde nosotros obtenemos el oxígeno para respirar. Se dice que la reacción química de la fotosíntesis, pues son 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más energía del sol, pues se forma lo que nosotros sabemos o conocemos como la glucosa más el oxígeno que inhalamos, ¿de acuerdo? Que después nosotros mismos lo liberamos en forma de dióxido de carbono. Nuevamente las plantas lo absorben, por decirlo así, le quitan el carbono y lo liberan en forma de oxígeno nuevamente. Entonces es una reacción como cíclica, por así decirlo. Entonces, la reacción es el proceso de que ocurra y ecuación es la forma en que nosotros la escribimos o la representamos, ¿de acuerdo? Ahora, es muy importante diferenciar un cambio físico de uno químico. En algunas ocasiones nosotros ponemos a calentar agua y la dejamos ahí calentando mucho rato en nuestra estufa y de repente pues empieza a liberar hidrógeno y el agua se empieza a absorber. Bueno, tenemos que tener claro que calentar agua hasta ebullición, pues podemos lograr que el líquido pase a gas. Pero esto no significa que se esté llevando a cabo una reacción química, ¿de acuerdo? Ahora bien, en cuanto a las simbologías utilizadas en las ecuaciones o en la forma en que representamos una reacción química, pues existen muchos símbolos que son muy comunes. Por ejemplo, tenemos una flecha en un solo sentido. Esta flecha significa que esta reacción es irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que de reactivos pasa a productos, pero que los productos ya no pueden volver a ser reactivos otra vez. Tengo una doble flecha. Esto significa que mi reacción es reversible. Aquí sí, los reactivos se convierten en productos y los productos nuevamente se pueden convertir en reactivos. Si nosotros vemos una flechita hacia arriba, esto significa que se está desprendiendo gas o que es gas que se desprende. Si nosotros tenemos una flechita hacia abajo, significa que la reacción que está ocurriendo es un sólido que precipita. Es decir, que se está formando como una especie de sólido en la parte baja de mi recipiente en donde esté efectuando la reacción. Si tengo una G, significa que ese compuesto está presente en forma de gas. Si tengo una L, significa que está presente en forma líquida. Si tengo una S, significa que está presente en forma de sólido. Si tengo AC o AQ, por ejemplo, entonces significa que mi solución es acuosa o en agua.
Si tengo un triangulito arriba, sobre todo arriba de mi flecha, significa, de una flecha, significa que se necesita calor. Si tengo un simbolito más o menos como este, significa que se requiere energía luminosa. Como en el caso de la reacción de fotosíntesis, ahí sí necesitamos energía luminosa. Bueno, pues estos son los símbolos más usados que podemos encontrar en las reacciones químicas. Ahora bien, existen diferentes tipos de reacciones químicas, que es el tema de estudio de este video en esta ocasión. Bueno, pues el primer tipo de reacciones que tenemos son reacciones de adición o síntesis, también llamadas reacciones de combinación. La forma general de estas reacciones de adición o síntesis, generalmente decimos que están representados por A más B, pues me va a generar A más B. Por ejemplo, nosotros tenemos un metal, aluminio, y le vamos a agregar oxígeno. Entonces, generalmente este va a ser en forma de gas, este en forma de sólido. Y entonces, si los combinamos, nosotros sabemos que me va a formar un óxido de aluminio, un Al2O3. Obviamente, en esta parte deben de ir ciertos numeritos al inicio que me van a indicar cuántos de cada elemento estoy empleando. En este caso, pues necesito 4 aluminios, 3 de oxígeno, pero entonces para que esto me quede balanceado le vamos a poner un 2 aquí. Aunque este no es precisamente el tema de estudio, el balanceo de las ecuaciones, pues es así como se van acomodando para entonces decir que tengo 4 aluminios en los reactivos y 2 por 2, 4 aluminios en los productos. Tengo 3 por 2, 6 aluminios en los reactivos y 2 por 3, 6 aluminios en los productos. Bueno, cabe mencionar que los que vamos a combinar generalmente son los reactivos. Y lo que se obtiene después de combinar decimos que son productos. Entonces estos son reactivos y lo obtenido son los productos. Quiere decir que A más A y B representa a los reactivos y AB representa a los productos en este tipo de reacción. Vamos a hacer otro tipo de reacción de adición o síntesis. No necesariamente A y B tienen que ser elementos como en este caso. También pueden ser compuestos. Por ejemplo, puedo combinar óxido de calcio más agua. En este caso, el óxido de calcio pues representa a A y el agua representa a B. Y entonces, si nosotros los combinamos, nosotros ya sabemos que si combinamos un óxido con agua, vamos a obtener un hidróxido. En este caso, va a ser hidróxido de calcio. Podemos repasar un poquito el tema de balanceo. Checamos que en los reactivos hay un calcio, en los productos también. Hay 2 oxígenos en los reactivos, hay 2 oxígenos en los productos, hay 2 hidrógenos en los reactivos y hay 2 hidrógenos en los productos. Entonces mi ecuación está balanceada. Pero bien, es un ejemplo de reacción de adición o síntesis, donde agregué un producto más otro producto, un compuesto más otro compuesto y obtuve otro compuesto, ¿de acuerdo? Esta sigue siendo reacción de adición. Un ejemplo más, si combino carbono con oxígeno, una reacción sencilla, nosotros sabemos que obtenemos dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Podríamos escribir un ejemplo más. Si combinamos dióxido de carbono más agua, obtenemos ácido carbónico.
Muy bien. Este tipo de reacciones son reacciones de adición o síntesis, donde podemos combinar un compuesto o elemento más otro compuesto o elemento y obtener siempre un compuesto, ¿de acuerdo? Vamos con el segundo tipo de reacciones. El segundo tipo de reacciones, que son las reacciones de descomposición, llamadas también reacciones de descomposición o análisis. Esta reacción es inversa a las anteriores, a las de síntesis, y como su nombre lo dice, pues es de descomposición. Podríamos decir que la forma general o la ecuación general es AB, que puede ser un compuesto, me genera A, este puede ser elemento o compuesto, más B, que también puede ser un elemento o compuesto. Generalmente son reacciones que se representan por la descomposición térmica o electrólisis de algunos compuestos que contienen oxígeno. Por ejemplo, nosotros tenemos un compuesto que es Ag2O. Se llama óxido de plata, ¿verdad? Entonces, al agregarle calor, vamos a obtener plata más oxígeno. Este oxígeno generalmente lo obtenemos en forma de gas y este en forma de sólido. Este también está en forma de sólido. Si nosotros, bueno, esta es una reacción de descomposición. Si nosotros quisiéramos que mi reacción estuviera balanceada, mi ecuación estuviera balanceada, pues nosotros tenemos que en los productos tenemos dos platas. Voy a escribirlo aquí. Productos y reactivos. Tenemos de plata, tenemos dos. Y estos son los reactivos, y estos son productos. Y en los productos tenemos uno, entonces le agrego un 2 aquí y ya tengo balanceados mis platas. Ya tengo dos platas. Ahora, en cuanto a los oxígenos, tengo un oxígeno y acá tenemos dos. Entonces, si le agrego un 2 aquí, ahora ya tengo dos oxígenos. Oxígenos tengo 2, pero en los reactivos tengo 2 también. Pero ¿qué pasa con las platas de mis reactivos? Ahora tengo 2 por 2, 4 platas en mis reactivos, y en mis productos tengo solo 2. Entonces, basta con borrar este 2 que habíamos puesto aquí y ahora poner un 4 para que entonces mi ecuación quede ya balanceada. Vamos a hacer otro tipo de reacción de descomposición. Esta reacción por ejemplo, del agua, si le agregamos corriente eléctrica, generamos hidrógeno más oxígeno. Si la queremos balancear, pues le ponemos un 2 aquí, ya tengo 2 de oxígeno, tengo 2 por 2, 4 de hidrógeno, aquí tengo 2, le agrego un 2 y ahora sí mi ecuación queda balanceada. Entonces, estas son reacciones de descomposición. Tenemos otro tipo más de reacciones que son reacciones de desplazamiento sencillo. Este tipo de reacciones se representan cuando un elemento es desplazado por otro, formándose un elemento y un compuesto diferente. El elemento que desplaza, aquí tenemos que tener mucho cuidado, debe ser más activo que el elemento desplazado. Por lo tanto, debemos de buscar una tabla de actividad de metales y halógenos para ver cuál es más activo que otro, cuál elemento es más activo que otro. Porque si es menos activo, entonces no lo puede desplazar. En este caso, tengo A, que es un elemento, más BC, que es un compuesto, me va a generar AC más B. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que A se va con C y desplazamos a B, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos fierro más sulfato de cobre, si buscamos en la tabla de actividades de metales, en este caso, porque el hierro es un metal que desea desplazar al cobre, pues nos damos cuenta que el fierro es más activo que el cobre, entonces puede desplazarse el cobre y se forma sulfato ferroso
más cobre. Es desplazado. Es como cuando de repente llega alguien que nos atrae más. En este caso tenemos el cobre y lo vamos a combinar con nitrato de plata. Como el cobre es más activo que la plata, pues lo puedes desplazar. Se va a formar nitrato de cobre más plata. Estas reacciones, esta segunda reacción no está balanceada, En el caso de que tengo al níquel y lo quiero combinar con nitrato de sodio, si reviso la tabla de actividades, resulta que el níquel es menos activo que el sodio, entonces aquí no hay reacción, no lo puede desplazar. Este es un ejemplo de los que no se pueden desplazar. Por aquí al final les voy a dejar la tablita de actividades de metales y halógenos para que ustedes puedan ver posteriormente si puede o no desplazarlo. Tengo otro ejemplo. Ahora en este caso es un halógeno que es el cloro. Si lo combinamos con bromuro de potasio, me va a generar, en este caso, desplaza al bromo y me genera cloruro de potasio. Así de esta manera. Y por último nos vamos a ir a las reacciones de desplazamiento doble o metatesis. En las reacciones de desplazamiento doble o metatesis tengo AB más CD, que generalmente son compuestos, y me van a generar AD más CD. Quiere decir que ocurre más o menos de esta manera. Tengo A y B, de este lado tengo C y D, entonces A se va con D y B se va con C. Y por eso me queda más o menos así. Este tipo de reacción decíamos que se llaman de desplazamiento doble. Generalmente se forma un precipitado, desprendimiento de calor o desprendimiento de algún gas. Vamos a ver algún ejemplo. Tenemos nitrato de plata más cloruro de sodio. ¿Qué me va a generar? A mí me gusta acomodarlo de esta manera. La plata más el nitrato y de este lado el sodio más el cloro. Decíamos entonces que la plata se va con el cloro y me va a formar cloruro de plata. Más, ahora este sodio se va con el nitrato y entonces me va a formar NaNO3, nitrato de sodio. Generalmente el cloruro de plata es el sólido que precipita. Muy bien. Aquí tenemos otro tipo de reacción de doble sustitución, por ejemplo, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Decíamos que le pongo hidrógeno, cloro, y de este lado tengo sodio más OH. Entonces, este se viene con este, me va a formar, en este caso, voy a obtener agua más cloruro de sodio, NaCl. Bueno, estos son los 4 tipos de reacciones que existen, ¿verdad? Decíamos aquí que necesitamos una tablita. Aquí rapidito se las voy a anotar. Va a ir aumentando tabla de actividades. Entonces primero el más activo va a ser el litio, después el potasio, después el bario, el calcio, el sodio, el magnesio, el aluminio, el zinc, el fierro,
el cadmio, el níquel, el estaño, el plomo, hidrógeno, el cobre, la plata, el mercurio y el menos activo, el oro. Va a ir de abajo, ay, me está saliendo bien fea la flechita, pero va a ir hacia arriba. Y en el caso de los halógenos, pues el más activo es el flúor, luego el cloro, luego el bromo y por último el yodo. Bueno, esto es todo por este video. Muchísimas gracias, espero les haya gustado y sobre todo les haya servido.